Voy a ocuparme, directos oyentes, en el episodio de hoy de 4 causas adicionales del declive demográfico, adicionales con respecto a las examinadas en el episodio precedente, quizá incluso más decisivas, en definitiva, y mi, mi propuesta, mi propuesta de momento es la de una lucha ideológica contra. Bueno, en parte, evidentemente, hay que emprender determinadas reformas sociales, laborales, relacionales, de solidaridad social, de política social, pero también, en definitiva, y de manera quizá más honda, hay que luchar o hay que llevar a cabo una lucha ideológica a fondo contra las corrientes malignas, diabólicas, demoníacas, que se han apoderado en gran medida de la mentalidad de las altas esferas, desde luego, de los sectores influyentes, por supuesto, mm, pero que han percolado de ahí para abajo y hoy han impregnado la mentalidad de la gente. Sí, como bien señalaron muchos autores en la época del auge del marxismo, la ideología de la clase dominante es forzosamente la ideología de la sociedad que dominan, pues la nueva ideología woke de la clase dominante, que afecta incluso a los que rechazan ese rótulo, ha inundado la mentalidad de la sociedad en general, y esto afecta, por supuesto, ante todo a la sociedad occidental, pero como esta es hegemónica en el mundo, su ideología también es hegemónica, incluso en los países que se enfrentan políticamente, económicamente, incluso militarmente, a la hegemonía occidental. La primera causa es la vida precaria. Las sociedades de hace 100 años, por ejemplo, 80 años, podían ser peores. Se vivía, ya lo he dicho, peor. Yo no añoro la sociedad de mi infancia, ni la que no he conocido por experiencia propia, pero sí por el relato de la vida de mis padres o de mis abuelos. Creo que era peor. Creo que hoy vivimos mejor. Pero no vivimos mejor en todo. Hay muchos aspectos en los cuales la vida hoy es peor. Y uno de los aspectos en los cuales es peor es la fragilidad, la precariedad, la inseguridad. Cuando hablamos de la precariedad, de la inseguridad, no debemos incurrir en una visión quimérica, utópica, idílica de un pasado que no fue. Los obreros de antaño, que por ejemplo en París iban a ganarse el jornal y a la actual plaza del Hotel de Ville, en el centro centrísimo de París, en lo más chic y elegante, que se llamaba en siglos pasados Place de Grève, porque era el lugar donde los obreros desocupados iban a buscar el jornal, y el contratador capitalista les pasaba revista, medía tocaba los brazos para ver cuáles eran los más fornidos y les daba jornal. Bueno, yo pienso que esa es una escena conocida, pero que en pequeña escala se repetía en los pueblos, en las ciudades, en las villas. Bueno, pienso que es difícil tener una mayor inseguridad. Cuando se es paupérrimo, se depende de haber ganado el jornal para poder alimentar a la mujer, a los hijos y a uno mismo. Y depender de que le caiga a uno bien al empleador de turno, seleccionarnos,
Bueno, pues pienso que es una situación de extrema inseguridad. Pero si pasamos de aquellos tiempos más pretéritos a la situación de hace 60, 80, 90 o 100 años, en que ya habían cambiado las cosas, había empezado la protección social y laboral, incipiente, de acuerdo, pero ya existía, bueno, pues la vida para la mayoría podía seguir siendo de una incógnita similar para una minoría, pero la gran mayoría de los obreros y de la población tenían una cierta seguridad. En el empleo era muy frecuente entrar como empleado en una empresa y a los 14, 15 años, 16, 18, y jubilarse a los 70 en la misma empresa. Se habría ido ganando un plus de antigüedad, una gratificación. Bueno, en el trabajo había muchísima más estabilidad. No niego que también había una masa enorme de trabajadores supernumerarios, suplentes, interinos, temporeros, todo eso existía también. Pero por lo menos un porcentaje apreciable, mayoritario o minoritario, no tengo suficiente conocimiento de historia social para decirlo y dependería de los países, de los lugares, tenía un empleo más, más estable. Hoy no. Hoy la relación laboral se concibe, se pregona, se afirma, se predica desde las alturas, los economistas, los influenciadores, los gobiernos, que hay que despedirse de eso del empleo vitalicio, que nadie crea que es propietario de su puesto de trabajo, que eso quita empleo a los que vienen detrás y que lo que hay que hacer es saberse reciclar, recolocar. Bueno, eso da lugar a una vida laboral y profesional para la gran mayoría totalmente imprevisible, impredecible, lo cual no anima nada a tener hijos. Si uno no sabe cómo va a poder alimentarlos, atender a su crianza, educación, vestido y demás necesidades. ¿En qué medida? Segundo, la vivienda. En la sociedad de hace española de hace 100 años acababa de promulgarse el Real Decreto de 1920 sobre los alquileres, que permitía alquilar por 150 años. Obligaba, en realidad. El alquiler duraba 150 años, duraba la vida del inquilino y dos subrogaciones sucesivas, hereditarias, de, por su cónyuge, su hijo, hasta su nieto. Me parece que eran dos sucesiones hereditarias. Y por un máximo de 150 años. Bueno, eso a quienes afectaba, claro está. En España la ley de, de arrendamientos urbanos de 1964 puso fin al Real Decreto del año 20, pero con todo aquellos que no se acogieron, aquellos propietarios que no se acogieron a la nueva ley, seguían obligados a mantener la estabilidad arrendataria anterior. Bueno, y con todo, la ley del 64 daba una estabilidad arrendataria hoy inimaginable. Bueno, a cambio, lo que sucedió es que pocos años después, en España, pero lo mismo pasó en tantísimos otros países, se impuso el modelo de vivienda en propiedad. Y la vivienda en propiedad parece algo muy estable. Qué mejor que no depender de un arrendatario, sino tener la vivienda propia para toda la vida. El problema está en que, primero, la vivienda en propiedad, justamente por eso, ha ido adquiriendo precios inasequibles, inabordables. Ya cuando se construyó todos esos grandes bloques de vivienda en propiedad de los años 60, 70, ya entonces
en España era inabordable. Lo compraron sobre todo los españoles que habían emigrado a países mucho más ricos y desarrollados con los ahorros al volver. Y luego, por otro lado, la vivienda de propiedad acarrea una serie de problemas indirectos, impide la movilidad laboral. Quien ha comprado en Guadalix una vivienda le resulta dificilísimo si le sale un trabajo en Valencia o en Sevilla, irse a vivir. ¿Qué hace? Deja la vivienda vacía con el problema de los ocupas, la alquila, que no siempre es fácil, y tiene que alquilar otra para sí. Bueno, la vivienda en propiedad es uno de los males de la sociedad, pero además, como deja fuera a todos aquellos que no tienen acceso a ella, que son muchísimos y cada vez más, bueno, pues mm, como estos están sujetos a las nuevas leyes de arrendamientos urbanos que permiten a los caseros imponer el alquiler que les da la gana, no está regulado por la ley como estaba antaño el precio, de manera que es cada vez más inabordable y precario, porque permite también al propietario echar al inquilino al cabo de poco tiempo por motivos baladíes o sin motivo. El derecho del inquilino a permanecer en la vivienda está durante un tiempo asegurado, está muy limitado. Incluso durante ese tiempo el propietario puede inventarse o aducir causas, bueno, muy variadas para poner fin. De manera que, claro, todo eso hace que desde el punto de vista de algo tan importantísimo en la vida como la vivienda, se viva en condiciones de una precariedad que para una franja amplia, no sé si mayoritaria o minoritaria de la población, pero muy importante, sea hoy esa inseguridad, esa precariedad, esa fragilidad muchísimo mayor que hace 100 años. Tercer factor de la precariedad, las relaciones íntimas. Claro, esto está relacionado con otros factores que voy a mencionar después. Hoy ha cundido porque nos lo han inculcado desde arriba. Es la ideología de la nueva oligarquía. Vamos, esa es la ideología de la misma oligarquía, porque esta no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es su mentalidad. Y la vieja mentalidad, por ejemplo en España, era una mentalidad del pensamiento católico, conservador, eh, que perpetuaba pautas de comportamiento, que preconizaba relaciones estables, constantes. Bueno, hoy es todo lo contrario. Los oligarcas y las oligarcas, que estas son las más forofas del feminismo. Ahí tienen a la señora Botín y a tantísimas otras, las Koplovich y tantas otras en España, magnates o magnatas, quizá hay que decir magnatas, de una ginocracia radical, extrema. Bueno, pues todas ellas han impuesto un nuevo modelo de inestabilidad, lo mismo que el empleo, el puesto de trabajo no es para toda la vida, la relación de pareja, no digamos el matrimonio, no es para toda la vida. Es hasta que cualquiera de los dos cambie de opinión y, y se despida o ponga fin al matrimonio por SMS. Bueno, segundo factor importantísimo, y es por qué mucha gente renuncia a tener hijos. Hoy no existe ni una vocación. El individualismo. Claro, vivimos en la sociedad capitalista, individualista, igual que hace 100 años. Pero el individualismo capitalista de hace 100 años era menos individualista que el de hoy, porque había respetado una institución, que era la familia, y por tanto había una consagración a la familia. Uno no vivía, no luchaba en la vida solo por mejorar, por mantener su puesto de trabajo en la medida de lo posible, por mejorar, por ascender.
eh, por consolidar, lo quería para sí y para los suyos. Y, por supuesto, todos en casa también lo que hacían era por interés propio, pero por interés de la familia. Uno estudiaba, bueno, estudiaba por su propio futuro, evidentemente, pero también estudiaba por sus padres, que se sacrificaban para darnos estudios. Bueno, todo eso hacía que la vida tenía por lo menos ese sentido. Y en general, todavía había una gran creencia en el futuro de la humanidad, en el futuro de nuestra propia comunidad nacional. Todos en España, unos y otros, rojos y azules, tenían el eslogan de una España mejor. Vivir por una España mejor. Trabajar, esforzarse por una España mejor. Esa expresión, esa locución, se la oía a todos. A los falangistas, a los comunistas, a los republicanos, a los monárquicos, a los franquistas, desde luego. Todos pensaban que era un ideal, y si era un ideal asequible. Bueno, existía, y por supuesto, decir que uno se esforzaría y trataría de contribuir al mayor bien de la humanidad. Bueno, esto sonaba un poco más alejado, quizá un poco más problemático, pero desde luego encomiable, deseable. Existía vagamente esa confianza en el futuro. Nuestra clase dominante nos ha inculcado el pesimismo, el catastrofismo, el alarmismo climático, el vaticinio apocalíptico. ¿Qué mundo dejamos a nuestros hijos? ¿Qué daño estamos causando a las generaciones futuras? Bueno, pues estamos causando ese daño. Quizá lo mejor es que no haya tales generaciones futuras que, si llegan a existir, heredarán un mundo catastrófico, destrozado, el planeta arruinado por el ser humano en su consumismo, que está consumiendo, estamos consumiendo 9 planetas. Los ecologistas los han contado. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. 9 planetas. Por tanto, se acaba, el planeta es finito y no puede haber un crecimiento infinito. Por tanto, mejor el decrecimiento lo más rápido posible y por tanto no tener hijos. Bueno, esta es otra causa. Tercera causa, relacionada en parte con lo que ya he dicho y con lo que voy a decir después. El feminismo. El feminismo ha causado estragos tremendos y sigue causándolos. Y lo digo con pena, con muchísima pena, y con arrepentimiento, con autocrítica. Porque hasta marzo de 2018, en que tuvo lugar un hecho fortuito que desató mi toma de conciencia antifeminista, creo que nadie ha sido de un feminismo más ardiente, más profundo, más intenso que el que yo he profesado siempre, dando siempre, en cualquier conflicto, en cualquier problema, la razón al sexo femenino y considerando que cualquier reivindicación femenina era perfectamente legítima y pasaba por encima de todo. E incluso después, en que empecé a ver el desbordamiento de un feminismo radical antimasculino, la llamada hostilidad al patriarcado, cuando empezó aquello del luchar contra el patriarcado, un patriarcado que ya pertenecía al pasado, bueno, y del cual solo se veían los lados negativos. Pero incluso entonces, durante tiempo, seguí distinguiendo entre el feminismo bueno, razonable, sensato de antaño y el nuevo feminismo, la nueva ola feminista. Los vídeos de la profesora canadiense Janice Fiamengo, de Fiamengo File, que tienen ustedes accesibles en YouTube,
Yo he seguido toda la serie y he estudiado también los textos, documentos, libros que ella referencia, y eso me ha convencido de que el feminismo siempre ha sido antimasculino, antifamiliarista, destructor de la armonía, convivencia y entendimiento entre los dos sexos de nuestra especie, y con una tendencia al exclusivismo, feminismo y potencialmente segregativo del sexo femenino o ginocrático. Para empezar, por la posible fundadora del feminismo, Elizabeth Stanton, a mediados, en la segunda mitad aproximadamente del siglo XIX, con su amiga Susan Anthony, formaron un dúo, y entre sus alumnas, vamos, no digo que la conociera, pero por el pensamiento, estuvo la rusa Alejandra Kollontai, una señorona rica de la burguesía media o medio alta, que tardíamente se afilió al partido bolchevique de Lenin y que influyó mucho en la legislación sobre los temas de matrimonio y familia del bolchevismo de la primera ola, del de Lenin, nefasto, fue el primer intento de destrucción de la familia, felizmente revertido por Stalin en 1936, pero entre 1917 o 18 y 1936, bueno, con una cierta modulación que ya hubo en el año 26, entre tanto, bueno, pues Rusia fue el primer ensayo de destrucción de la familia, donde se impuso. Entonces los occidentales atacaron al bolchevismo diciendo entre sus atrocidades y sus perversiones está que destruye la familia. Bueno, hoy es el occidente el que ha asumido justamente toda esa legislación y toda esa ideología antifamiliar. O sea que la vida da muchos tumbos y ha habido un cambio de tornas. Uno de los subproductos de ese feminismo fue el amor libre, la teoría del amor libre, que ya defendían esta Elizabeth Stanton y compañía, y que creemos que eso es de ahora, pero es del siglo XIX. Ya Alejandra Kollontai decía que el coito debía ser para la mujer, como era para el hombre, una satisfacción, como quien bebe un vaso de agua para calmar la sed, y por tanto con cualquiera, con el que se cruzara y le diera la gana, le apeteciera, claro. Y según ella, así era para el hombre. Y otra bolchevique, también una señorona de alta sociedad, que era muy del amor libre, que las buenas o malas lenguas dicen que fue amante de Lenin, al menos algún tiempo, Inés Armand, pues también en su epistolario con Lenin defiende el amor libre. Lenin era ambivalente. Por un lado, como era furiosamente antirreligioso, odiaba la religión, odiaba todo lo que fueran los valores heredados del cristianismo y por tanto era muy divorcista, muy partidario de que el matrimonio no fuera ningún vínculo. La idea misma claro, un matrimonio sin vínculo no es matrimonio. Si no hay compromiso, ¿qué matrimonio? Bueno, por un lado eso, pero por otro lado esa idea del amor libre, bueno, pues le resultaba anarquizante, bueno, y vislumbraba, columbraba de algún modo que eso era socialmente destructivo. Pero sin embargo nunca llegó a reconocer que no hay sociedad bien ordenada sin una familia estable, y para que la familia sea estable tiene que haber vínculo matrimonial, estabilidad matrimonial, compromiso. Bueno, el feminismo, lo que sí pasa en esta última oleada que podemos situar a partir de 1968, es que se ha extremado, se ha llevado al extremo
sea en un sector radical, ultra radical del feminismo, ha desembocado en la ideología, ha confluido también con la ideología LGTBista, de considerar que, bueno, la relación heterosexual normal de toda la vida es una opción como otra cualquiera. Hay eh, psicopedagogos, no pocos. Eso se inculca a los niños y jóvenes en educación para la ciudadanía y en y en las conferencias compulsivas, coercitivas, a que se los somete por parte de los colectivos alternativos que van a dar clase, vamos, van a dar conferencias y a la cual es obligatorio asistir y les inculcan en sus que, bueno, la opción homosexual o heterosexual, pues es como preferir peras o manzanas para el postre, y que incluso hay que inculcar, hay que aconsejar la relación homosexual porque es una anomalía cultural el que se prefiera lo heterosexual. Bueno, pues algunas de estas, no una ni dos, de estas feministas radicales han abogado por el lesbianismo. El rechazo al sexo varonil lleva a preconizar una, eh, un, un deseo de vivir entre mujeres. Y entre por supuesto, la mayoría con todo, porque la naturaleza humana no nos lleva a eso, digan lo que dijeren, la naturaleza humana nos lleva en un 99,5% a una relación diferente. Entonces, entre las que no tienen, no aceptan ese tipo de consejo o de precepto, no lo sé, no dejan de estar contaminadas por esa visión feminista en el sentido de antimasculismo, antipatriarcalismo, odio a la llamada familia patriarcal, que se traduce en definitiva a, a una hostilidad al vínculo matrimonial. Hostilidad que tiene muchas formas, entre otras la de cuando, primero, no contraer matrimonio, desde luego, sino estar en una relación, bueno, transitoria y, por supuesto, sin compromiso absolutamente ninguno de fidelidad. Y, por otro lado, si se llega al matrimonio, mm, pensando en el divorcio. O sea, el día en que se contrae el matrimonio, ya se piensa en el divorcio. Esto ha conducido a lo que podemos considerar una guerra de sexos, en la cual tantísimas mujeres, sobre todo jóvenes, están envenenadas, su mente está envenenada, emponzoñada por la ideología del antipatriarcado. Claro, esto plantea un problema porque tienen relaciones con jóvenes, con mancebos, con hombres jóvenes. La relación se vuelve vidriosa, el hombre está culpabilizado y bueno, eso evidentemente no cimenta para nada la, la concordia, la armonía. Ese feminismo ya empezó, uno de los, ya he dicho que, bueno, mi despertar del sueño feminista tuvo lugar en marzo de 1918, pero ya años antes había yo empezado a estar un poco escamado, un poco alarmado por ciertas tendencias de algunas colegas con cuando preconizaban las cuotas y cuando ya manifestaban un modo de razonar de lo que siempre yo había defendido, y es la igualdad total por supuesto, faltaría más, de los derechos de la mujer a la promoción profesional, al reconocimiento profesional, a la vida profesional en igualdad. Pero cuando eso adquiría un tinte mm, de corporatismo femenino contra de unos derechos de la corporación femenina contra la masculina, eso ya no eran los derechos de la mujer académica o de la mujer trabajadora, eran derechos del cuerpo, del colectivo femenino. Eso ya le daba un carácter colectivo femenino contra el colectivo masculino. Bueno, pues ya, y una de las
de los motivos para mí de alarma fue una colega a la que yo invité varias veces en el seminario que dirigía sobre los derechos humanos y luego en los simposios sobre la razón jurídica, la invité 2 veces y ella era, vamos, supongo que es, yo le deseo todo el bien del mundo, aunque discrepe de sus puntos de vista, pero todas sus ideas empezaban y terminaban en un feminismo radicalmente hostil al sexo masculino, a los varones. Y entre otras cosas ella decía, bueno, nada peor que el amor romántico. Y recuerdo que en aquella discusión le dije, bueno, a mí me parece que si el mensaje que saliera de este simposio fuera que el amor romántico es un mal que hay que combatir, yo pienso que eso sería bastante triste, bastante empobrecedor. Bueno, con ese adjetivo ridiculizante, sarcástico de romántico, evidentemente lo que todas estas señoras estaban atacando es el amor, que entre hombre y mujer haya una relación de amor, porque quien dice amor dice compromiso, dice algo más que voluntad para el coito de esta noche, o incluso para acostarse juntos durante una temporada, o para compartir el piso o la vivienda durante, bueno, hasta que cambiemos de opinión, que dice estar enamorado, que no es el amor relámpago, el amor flechazo, el amor arrebato, no, no es eso, es el amor cariño, el amor afecto, el amor de compenetración, el amor de fidelidad, el amor de compartir la vida. Estar a las duras y a las maduras. Bueno, eso es el amor. El amor es la solidaridad cuando nos va bien y cuando nos va mal, cuando somos jóvenes y cuando somos viejos, cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos, cuando tenemos empleo y cuando lo hemos perdido y estamos en paro. Es compartir todo eso. Esa idea es lo que se encierra en la palabra amor. Y en la guerra de sexos eso se pierde. Bueno, he hablado de las feministas, pero claro, frente a esas estrategias antimasculinas, antivaroniles del feminismo, un feminismo que hoy se ha adueñado de la mentalidad de muchísimas mujeres y seguramente de la gran mayoría de las jóvenes y exjóvenes. Bueno, pero ¿cómo han respondido los del otro lado, el sexo masculino? Bueno, pues miren ustedes los sitios masculinistas y lo verán. La otra estrategia. Por ejemplo, frente al Me Too se ha desarrollado el MGTOW, Men Go Their Own Way. No tener relación con mujeres. Satisfacer la relación, el impulso erótico por la masturbación, la sodomía, en todo caso, sin relación heterosexual. Segunda estrategia, no dar más de una cita. Dating en inglés. Dating que traducimos como ligue. Ahora, el verbo date, to date, en inglés, lo mismo que el verbo español, ligar, han cambiado de sentido. Cuando yo era joven, por supuesto, yo era un chaval tímido, como soy autista, lamentablemente muy asocial, no tenía dotes, cualidades de sociabilidad, no sabía cortejar a las chicas, por supuesto, me apetecía hacerlo, tanto como el que más, pero no se me daba, no tenía. eh, Luego en la vida he sido agraciado por la diosa Fortuna con la mejor mujer del mundo, que no me merezco, pero mi compañera de la vida, con la cual estoy desde 1963. Pero bueno, eso ha sido como digo, una gracia, un favor de la diosa Fortuna. Pero bueno, se me daba mal. Pero entonces, evidentemente, yo como cualquiera quería ligar. ¿Qué era ligar entonces? Buscarse novia. Buscarse novia. Y cuando uno dice novia, ¿qué quiere decir? Una chavala con la cual uno
fuera a casarse para toda la vida. No forzosamente, pero eso no estaba excluido. El noviazgo, en principio, conduciría al matrimonio, pero no dejaba de ser un periodo transitorio de prueba, en lo cual esa ulterior voluntad mutua compartida de matrimonio, ese deseo de compartir la vida, bueno, se afianzaría o o, o se disiparía. Bueno, pero ese era el sentido. Hoy, date en inglés como ligar en español es para salir la próxima noche o el próximo fin de semana y copular una vez. Bueno, pues una estrategia masculina es dar citas, porque eso sí, una cosa que no ha cambiado es que la iniciativa tiene que seguir viniendo de los varones, no de las féminas. Por lo menos hasta donde yo he podido ver, quizá estoy equivocado. Bueno, pues dar cita para una vez. Y una mujer se quejaba, bueno, yo no es que tenga voluntad de vivir soltera, pero siempre he aceptado citas de hombres que me dan cita para una vez. Nunca he recibido una segunda invitación. Bueno, pues esta es otra estrategia masculina. Y por supuesto, los sitios masculinistas, que ustedes han mirado algunos de ellos, están llenos de rencor, resentimiento, encono, animadversión contra el sexo femenino, una, una visión negativa de la mujer. Claro, mi visión de la mujer, ¿cuál es? Todo lo contrario. Yo no soy, no me hubiera, he debido mi carrera académica que con amarguras, dificultades, habiendo vivido en la miseria, habiendo tenido que estudiar a la luz de las velas, eh, finalmente ha sido una carrera académica, pues creo yo que muy satisfactoria, desde luego para mí, con dos licenciaturas, dos doctorados, una diplomatura en estudios superiores, otra serie de estudios complementarios, llegar al máximo nivel académico, tener empleo en la enseñanza universitaria y la investigación científica durante decenios. Bueno, pienso que no me puedo quejar en ese sentido. No, ¿a qué lo debo? ¿A mis genes? ¿A ser un superdotado? Para nada. No tengo absolutamente nada de superdotado, ni mi patrimonio genético me ha predispuesto a ello. Se lo debo principalmente a mi madre, porque era una mujer culta, para su época naturalmente, que, que desde que yo era niño me introdujo en la lectura, y en la lectura de cuentos y relatos de lo mejor que había entonces, para mi edad, y que me aficionó a leer y luego yo ya desarrollé ese gusto y lo adquirí, eh, mm, que después me ayudó siempre que yo tropecé en los estudios, porque tropecé, no siempre me fue perfectamente bien, la- también a la influencia de mi hermana y luego a la enorme ayuda de mi mujer, con quien he compartido todo, desde los estudios universitarios, la licenciatura, el mismo día, que me ha ayudado intelectualmente tantísimo, de manera que mi visión de la mujer no puede ser más optimista y favorable. Y tantas colegas que he tenido y tantas alumnas de quienes tengo un recuerdo entrañable, agradable, agradecido. Y, sin embargo, pues claro, cuando veo todos los relatos de qué sucede hoy, me quedo absolutamente espeluznado. No imaginaba, no imaginaba yo para nada. Claro, ustedes me dirán, bueno, lo que yo puedo ver en redes sociales es al fin y al cabo minoritario. Yo no he hecho un estudio sociológico para saber si eso es mayoritario o no. Bueno, pero lo que sé es que la gran mayoría de los matrimonios terminan en divorcios. Y esos divorcios acarrean como digo, un gran resentimiento y todo eso revela que la relación entre los dos sexos hoy, lamentablemente, es de desconfianza, de desarmonía, de desamor. Y, e incluso, muchas veces,
Cuando, por ejemplo, en una pareja se es infiel, la infidelidad, ustedes me dirán, la infidelidad ha existido siempre, por lo menos por el lado masculino. Es posible que sí, sobre todo en las alturas. Cuando, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que se publicó en febrero de 1948, hace unos días, fue el aniversario, el- Marx y Engels contestan a los argumentos anticomunistas y uno de ellos es que los comunistas quieren destruir la familia. Destruir la familia, que es lo que hoy ha hecho la burguesía. Y entonces lo que contestan dan una respuesta muy, muy insatisfactoria, porque no dicen ni sí ni no. Lo que dicen es, vosotros, burgueses, nos reprocháis que queremos destruir la familia, cuando vosotros practicáis la infidelidad conyugal y tenéis todo burgués tiene, además de su esposa, una amante o alguno más, y de manera que no hay respeto alguno a la familia. Bien, muy bien, de acuerdo. Pero, primero, no todos los anticomunistas eran burgueses, ni todos los anticomunistas practicaban ese tipo de... eh, eran Casanovas o Don Juanes o mujeriegos. Y desde luego, si bajamos hacia abajo en la escala social, es muchísimo más dudoso que se practicara la infidelidad conyugal masculina, porque era quizá no faltaban las ganas, pero sí las ocasiones, los medios. Los burgueses se podían permitir tener la esposa, por lo menos la alta burguesía, digamos, o quizá la media, y una amante o dos, y mantenerlas. Una querida, una querindonga, como se decía en mi juventud. Pero eso no estaba al alcance del proletario ni del empleado modesto. De manera que es dudoso. Es, es difícil para el historiador, es difícil estudiarlo porque naturalmente los proletarios, los empleados modestos, no llevaban diarios y los que llevaran diarios, ya en estrato un poco superior, seguramente no consignaban ese tipo de conducta, si es que la tenían, ni en la correspondencia, de la cual no se conserva casi nada, claro. Y de todos modos en la cual seguramente esos hechos no se consignaban. De manera que es difícil saber. Bueno, pues me faltaría todavía una última, una última causa que se refiere precisamente a la legislación, a la mentalidad eh, jurídica, jurídico-política, a la mentalidad de las élites contrarias al matrimonio, al compromiso matrimonial, a la legislación divorcista y lo que de ahí para abajo ha ido traduciéndose en un descalabro, en una quiebra, en una bancarrota de la institución matrimonial, sin la cual, primero matrimonial y segundo, en cascada, de la pareja conyugal que no ha pasado por la alcaldía, que es un matrimonio fáctico, pero no reconocido por la ley. Bueno, pues en ambos casos, ese tipo de institución está en extinción, se la han cargado, y se la han cargado desde arriba. Es decir, que han sido las élites, las oligarquías, los elaboradores de la ideología dominante, los inspiradores del pensamiento oficial, los políticos, los legisladores, quienes han ido inculcando en la población una mentalidad contraria
al vínculo matrimonial. Y esto iba a desarrollarlo, pero me temo que he prolongado ya suficientemente este episodio y por tanto lo dejo para el episodio próximo y hablaré de ello la próxima semana.